Bueno, me presento, soy Pedro Espinosa, ya el docente de la asignatura de procesos industriales. Ya, entonces aquí les voy a mostrar cómo hacer la partida de un motor, ¿cierto? Vamos a hacer la partida de un motor trifásico, ya con inversor de giro. Ya. Entonces este banco de motores nosotros nos va a poder servir nos sirve para poder hacer esta partida de motor. Ya, entonces aquí nosotros tenemos un plano, ya que vamos a hacer primero esta parte. Ya, este sería el diagrama de fuerza del motor, ¿cierto? O de potencia. Ya. Entonces, basándonos en este diagrama de potencia, vamos a poder hacer esta primera parte, ¿no es cierto? Que esta parte del circuito de la maqueta, esto sirve para poder hacer el diagrama de fuerza o de potencia. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de aquí arriba, ¿no es cierto? Donde llega la energía, ¿cierto? Esta es la energía trifásica que llega del enchufe del trifásico. ¿Ya? Llegan 380 volts de voltaje trifásico. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos la protección ya que se ve acá en el diagrama. Ahí ven ustedes que hay una protección, ya que dice Q, ya esa protección trifásica ya es la que vemos acá. ¿Ya? Entonces voy a conectar las fases, ya que son RS y T. ¿Ya? Estas fases RS y T las voy a conectar, ¿no es cierto?, desde la protección hacia los contactores. ¿Ya? Aquí vamos a utilizar dos contactores, ¿cierto? KM1 y KM2. ¿Ya? Y acá también en el plano nos puedes ver, ¿eh? Acá dice KM1, ya, contactor KM1 y contactor KM2, ya, con sus contactos abiertos, los principales. ¿Eh? Entonces aquí los tenemos. Entonces voy a conectar la fase R, ¿cierto?, con la fase R de este contactor, que es el KM1. ¿Ya? Después conectamos la S con la S, ¿cierto?, en orden correlativo. Ya, la S con la S. Ya, la fase T con la T. Ya, y ahí alimentamos ese primer contactor, KM1. Ya, ahora voy a alimentar el otro, ya, con la fase, la R, de forma correlativa, ¿no es cierto? R con R. Después la S con la S. Ya, y la T con la D. Ya, entonces, haciendo esto, ¿cierto?, hicimos esa primera parte del dibujo, ¿cierto?, donde vemos ahí la conexión. Se fijan que ahí están conectados los dos contactores en la parte superior, ya en forma correlativa. Cada fase va conectada correspondiente con la otra fase, ya, de cada uno de los contactores. Ya, entonces ahora vamos a hacer la parte de abajo, la parte inferior, ¿cierto?, donde se conectan los contactores, pero en esta parte inferior donde están esos números de abajo, ¿ya? Entonces ahí tenemos que hacer un cambio de fase, ya, porque en el diagrama aparece, ¿cierto? Aparece que acá aparece un punto 2 conectado con un punto 2, aparece un punto 4, que es la segunda fase, ya ese punto 4 va con el punto 6 del otro contactor, y el punto 6 de este contactor va con el punto 4 del otro, ¿ya? Entonces ahí nosotros estamos haciendo un cambio de fase, y ese cambio de fase tenemos que hacerlo aquí también, ¿ya? Entonces para eso vamos a conectar estos terminales de acá abajo, ¿ya? Aquí este terminal de acá abajo, el UW, corresponde al contactor KM1, ¿ya? Y el terminal UW de acá, ¿cierto?, corresponde al otro contactor, KM2, ¿ya? Entonces vamos a unir el terminal U con el U de este, ¿ya?, como sale ahí. Después vamos a conectar el terminal V del KM1, ¿cierto?, con el terminal W. Ya, ahí estamos haciendo el cambio de fase, ¿eh? V con W y conectamos el W con el V. Ya, ahí se está haciendo el cambio de fase. Ya, y después de eso tenemos que vamos a salir con estos terminales, ya que estos terminales están conectados con los de abajo, ya. Esto de aquí está conectado con lo que está acá. Ya, entonces yo voy a conectar la primera fase para conectarla al motor, ya que es la bandera que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces conectar la primera fase con el terminal U, ya la segunda fase con el terminal V y la tercera con el terminal W. Ahí conectamos, ¿no es cierto?, hacia el motor las líneas de alimentación, ¿ya? Pero ahora tenemos que conectar la bornera del motor, ¿cierto?
tenemos que conectar la bornera, ¿ya? Y la vamos a conectar en triángulo, ¿ya? Esa vamos a hacer la conexión que vamos a hacer del motor, ¿cierto? Conexión en triángulo. Entonces, si queremos conectar el motor en triángulo, tenemos que conectar las terminales en forma vertical, ¿ya? Entonces vamos a conectar el terminal U con el Z, ¿cierto? Después conectamos el terminal V con el X, así, en vertical, ¿no? El de arriba con el de abajo, ¿ya? Y el terminal W con el I, esto en vertical también, ¿ya? El de arriba con el de abajo, ¿ya? Y eso, ahí está el motor conectado en triángulo, ¿ya? Entonces, todo lo que hicimos acá fue la parte de fuerza, ¿ya? Es la parte de fuerza que tenemos en el esquema, ya está todo eso completado. Entonces ahora vamos a hacer la conexión del diagrama de control. Entonces para eso vamos a mover un poco acá y vamos a ir a este plano, ¿ya? Entonces vamos a partir, ¿no es cierto?, con la parte superior del plano, ya donde aparece la alimentación que dice L, ¿cierto?, que es la línea de alimentación. Ya, esa línea de alimentación tiene que llegar a la parada de emergencia, ya que es el interruptor parada de emergencia, ya que aparece identificado como ese, ya, ahí sí. Entonces voy a conectar esta la fase. La fase que vamos a utilizar es esta, ¿ya? Aquí este terminal neutro no hay que usarlo, ya, por eso que aparece con la X, ya, ese neutro nunca lo vamos a usar. Vamos a usar este otro neutro, el neutro que está al lado de la fase R, ya. Ese sí vamos a usar, ya. Entonces vamos a salir aquí con el terminal de la fase, ya. Esa fase va a ir conectada a la parada de emergencia, ahí está, ya. Fase de alimentación a parada de emergencia, eso es lo que aparece aquí al principio, ya. Entonces recordemos que los terminales aparecen así numerados, ya. Por ejemplo, la parada, como es un contacto cerrado, va a ser terminal 11-12, ya. Los contactos que son auxiliares de los contactores, que si son cerrados también van a decir que son 11 y 12, ¿ya? Si son abiertos los contactos, van a aparecer con el número 13 y 14, ¿ya? En los planos, ¿ya? Entonces nosotros entendemos que el número 11, si es un cerrado, está en la parte superior y el número 12 en la parte inferior del componente, ¿ya? Y si es un abierto, la parte superior tiene que ser 13 y la parte inferior 14, ¿ya? Entonces aquí en el plano nos dice que llega la fase de alimentación al terminal 11, que es del parada de emergencia, que es la parte superior, ¿ya? Ahora vamos a salir del terminal 12 del parada de emergencia, que es la parte inferior del interruptor, ¿no? Ahí. De ese, ¿no es cierto?, tenemos que llegar a el 95, ¿ya? Entonces van a tener que ser uno más largo, este, ¿ya? De la parada de emergencia, ¿cierto? Tenemos que llegar al 95 del relé térmico, ¿ya? Ahí aparece identificado con el número, ¿ya? 95. ¿Ya? Entonces llegamos al terminal 95 del relé térmico, ¿ya? Y del 96 del relé térmico, ¿ya? Vamos a tener que llegar al pulsador de parada, ¿cierto?, que es el que dice off, ¿ya? Del 96 del relé térmico al pulsador de parada, ¿ya? Entonces del 96 del relé térmico, ahí aparece numerado, ¿cierto? Llegamos al pulsador de parada, ahí está, ¿ya? Que es el 11 del pulsador de parada, que es el terminal de arriba, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir del terminal de abajo del pulsador de parada, ¿cierto?, hacia el pulsador de partida, ¿ya? Entonces vamos a conectar terminal inferior del pulsador de parada, ¿cierto?, con el terminal de arriba del pulsador de partida, que es el 13, ¿cierto? El 13 del partida, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos un punto común, ¿ya? Significa que aparece la partida, el 13 de la partida va conectado con el 13 del contacto abierto del contactor KM1, ¿ya? Ese contacto abierto es el que ustedes ven aquí, que dice NO, ya está justo debajo del contactor, ¿ya? Entonces acá yo estoy con el contactor KM1 y este que aparece como NO sería el contacto abierto de ese contactor, ¿ya? Que tiene su terminal 13 y 14, ¿cierto? 13 arriba, 14 abajo, ¿ya? Entonces tenemos que conectar el 13, ya, del pulsador de partida, lo tenemos que conectar con el 13 del otro pulsador, ya. Entonces vamos a hacer el puente ahí, ya, 13 del pulsador de partida de acá con el 13 del otro pulsador de partida,
¿ya? Y el 13 de este pulsador de partida con el 13 del contacto abierto del contactor KM1, ¿ya? Y ese 13 también tiene que ir conectado con el 13 del contacto abierto del contactor KM2. Ahí los conectamos todos los 13, ¿eh? Son 4 puntos que hay que conectar. Las dos partidas, ¿cierto? Y los dos contactos abiertos de los dos contactores. ¿Ya? Ahí están conectados todos los números 13. ¿Ya? Entonces ahí están, ¿no? Están hechos los puentes 13, 13 del pulsador, ¿cierto? Con el 13 del contactor KM1, 13 del otro pulsador con el 13 del otro contactor KM2. ¿Ya? Entonces ahora voy a unir, ¿no es cierto? El 14 del pulsador de partida va a ir con el 11 del contactor KM2. ¿Ya? Entonces recordemos que el pulsador de partida que conectamos acá, ¿cierto? Está relacionado con el KM1, está conectado en paralelo con el contacto KM1 abierto. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que pasar de ese 14 al 11 del otro contactor, ya que es el KM2. Entonces vamos a tomar, ¿no es cierto?, este terminal que es el 14 del pulsador, ya que está relacionado con KM1. Este pulsador lo vamos a conectar con el contacto cerrado, ¿cierto? Porque aparece cerrado ahí en el dibujo, ya, es este de acá, ¿ven? El NC, ¿no es cierto?, que corresponde al KM2, contactor KM2. Ya, ahí está conectado, ¿eh? Ya, el 14 del pulsador, el pulsador número 1, ¿no es cierto?, va conectado con el contacto cerrado del KM2. Y aquí el número 11, el terminal de arriba. Ya. Entonces, ahora tenemos que conectar el otro, ya que está acá al lado, ¿ven? Acá también tenemos el otro pulsador de partida, el 2, ya que va con el terminal 14, que va con el 11 de KM1, ¿ya? El 11 del contacto cerrado KM1. ¿Ya? Entonces tenemos que conectarlo aquí, ¿cierto? El 14 del pulsador 2, ¿cierto? Tenemos que conectarlo al terminal acá, ¿no es cierto?, al 11, ¿cierto?, del contacto cerrado correspondiente al contactor KM1. Entonces es como una conexión cruzada que hay que hacer. Ya. Entonces ahí nosotros hicimos esa parte de acá arriba, ¿ven? El 14 conectado con los cerrados, ¿ya?, de los dos casos. Ya. Ahora voy a ir aquí al 12 del KM2, ¿cierto?, que es el contacto cerrado. El 12 tiene que ir conectado con el terminal A1 de la bobina KM1. Entonces vamos aquí con el 12 del cerrado que es de KM2, ¿cierto? O sea, sería el 12 de este contactor, ¿cierto? KM2, que es este, ¿cierto? 12 del cerrado, tiene que ir con el 12, o sea, con el terminal A1 de KM1. ¿Esto? Ahí está. ¿Ya? Y el 12 de este otro, ¿cierto?, tendría que ir con el A1 de KM2. Ahí. Ya. Entonces, ya hicimos esa conexión, ya, pero falta ahora hacer el paralelo, la parte del paralelo, ¿cierto?, que había entre el pulsador 1, ¿cierto?, con el contacto KM1 abierto, ¿ya? Entonces vamos a hacer la parte de abajo de ese paralelo, ¿ya? Tenemos que unir el 14 de este pulsador, ya, lo tenemos que unir, ¿no es cierto?, con el 14 ya de KM1, que es este, ¿ven? El inferior, ¿no es cierto?, del NO, ¿ya? Ese terminal inferior del NO sería el 14 de KM1, ahí está. Ya, ahí está conectado.
¿ya? Y lo mismo tenemos que hacer con este otro, ¿ya? 14 del pulsador de partida del otro partida. Esto tiene que ir también con el 14 del contacto KM2 abierto. ¿Ya? Entonces aquí está el KM2 y aquí está el contacto abierto, la parte inferior, ahí. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí nosotros hicimos toda la conexión del paralelo que hay entre los pulsadores y los contactos abiertos. Conectamos también el contacto cerrado, ya KM2 y KM1. Conectamos también los terminales de las bobinas a uno, ¿no es cierto?, de KM1 y a uno de KM2, ¿ya? Entonces ahora lo que nos faltaría sería conectar las luces piloto, ¿ya? Entonces tenemos que conectar ahora la luz piloto, que va a ser la de color verde. Esa luz de color verde, ¿ya?, va a ir conectada con la 1 de la bobina, ¿ya?, de la bobina de KM1. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nosotros la bobina de KM1, ¿eh? El terminal A1 y el terminal A2. Entonces el A2, o sea, perdón, el A1, ¿no es cierto? Este va a tener que ir conectado acá, ¿cierto? A1 del contactor, de la bobina contactor, ¿ya? Va a ir conectado con la luz piloto verde, ¿ya? Para eso va a ocurrir que cuando se energice la bobina va a poder encender la luz verde, ¿ya? Y nos va a indicar de que el motor está girando en un sentido, ¿ya? Entonces ahora conectamos el A1 del otro contactor, ¿ya?, que tiene que ir con la luz piloto amarilla, ¿ya? Y nos faltaría, ¿no es cierto?, ahora hacer esta parte, ¿cierto?, que es la conexión que hay entre el 95 y el 97, ¿ya?, del relé térmico. Ya, 95 y 97 tienen que ir unidos acá, ¿no? 95 unido con 97. Ahora lo puedo hacer mejor con este, que es más corto. A ver si con este mejor. Son están igual. Son iguales. Entonces el 95 va a ir con 97. Ahí está, ¿no? Puente entre 95 y 97. ¿Ya? Y acá el diagrama ahora me dice que el 98, que es el que se encuentra abajo, ¿no es cierto?, el 98 tiene que ir conectado a la luz piloto, ya es roja. Entonces, vamos a ver si alcanza acá. 98. Vamos a ver si tengo uno más largo. Entonces, el 98 va a ir conectado a... Ahí está, ¿eh? A la luz piloto roja, ¿eh? 98 está ahí, ¿eh? Ahí, ese va conectado a la luz piloto roja, ya, y esto nos va a indicar de que hay una falla de sobrecarga, y así que se produce. ¿Ya? Entonces, ahí hicimos la conexión, ¿no es cierto?, que nos faltaba. ¿Ya? Y esto que ustedes ven acá, esto no lo vamos a hacer, ¿ya? Estos dos contactos cerrados que van ahí, alimentando esa luz piloto, no lo vamos a hacer porque no tenemos más luces piloto, ¿ya? Solamente hay 3. ¿Ya? Entonces vamos a dejar eso de lado, ¿ya? Solamente vamos a considerar la luz piloto que hace que el motor gire a la izquierda, la que hace que gire a la derecha y la luz de falla en caso de que haya una sobrecarga, ¿ya? Eso es todo. Entonces ahora nos quedaría conectar los neutros, ¿ya? Entonces aquí, ¿no es cierto?, en el diagrama ustedes ven que todos estos componentes van a neutro, o sea, las bobinas, ¿no es cierto?, los terminales A2 de las bobinas van a neutro, los terminales X2 de las luces piloto también van a neutro, ¿ya?, de todas las bobinas que usamos y las luces piloto, ¿ya? Entonces tenemos que hacer puente entre las luces piloto, ya, con el neutro, o sea, ahí, ya, ahí tenemos conexión de neutro. Ahí, ya. Ahora tenemos que conectar los terminales A2 de las bobinas, ¿ya? Entonces el terminal A2 de la bobina tiene que ir a neutro también, ¿cierto? Conectado a neutro, ¿ya? El A2 de la otra bobina también tiene que ir a neutro, ¿ya? Puede ser cualquiera de esos, ¿ya? Todo eso va conectado, ¿eh? ¿Ya? Y finalmente voy a conectar el último neutro, que es el que va a ir hacia la conexión de acá, ¿eh? Ahí. Entonces ese neutro, como les decía, no se va a ocupar, ¿ya? Ese no se utiliza.
Ya, entonces ahí tenemos conectada todo lo que es la conexión, ¿no es cierto?, tanto del diagrama de fuerza como el diagrama de control. ¿Ya? Entonces, ahora quedaría hacer la prueba. Ya podemos probar con el tester y verificar que haya una buena conexión. Ya siempre es bueno verificar. Ya, entonces, el tester lo podemos configurar ahí en ese modo, ¿no es cierto?, para medir resistencia. Ya, y aquí con el botón azul podemos elegir la opción de continuidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué me permite la continuidad? Que ya puedo verificar, ¿no es cierto?, si yo junto los terminales del tester, veo si es que hay continuidad ya entre dos conductores. Ya, entonces eso a mí me sirve para verificar de que la conexión esté bien hecha, de que no haya un cable que esté cortado, por ejemplo, ya que podría darse la situación, ya, o ver que no haya una conexión que haya quedado mal hecha. Ya. Entonces podemos verificar acá, por ejemplo, en el caso del arma de fuerza, verificar que las fases están conectadas bien, por ejemplo los terminales R, ¿cierto? R con R va conectado bien, ¿ya? El R también tiene que ir conectado con ese otro R, ¿ven? Ahí, está bien. Las S también tienen que ir conectadas, cada S correspondiente. Las T también. Ya, está bien, ¿ven? Después podemos verificar también la parte de control, ya, verificar que la fase, efectivamente, la fase que viene de aquí llega al interruptor, ¿no es cierto?, para emergencia, ya como sale del plano, ¿cierto? Después de la parte de abajo del interruptor para emergencia tenía que ir al 95 del relé térmico, ¿cierto? Está bien. Después, el 96 del relé térmico tenía que ir con la parada, el pulsador de parada. Ya, está bien. Después, la parte, el 12 del pulsador de parada, ¿no es cierto?, el terminal de abajo, tiene que ir con los 13 de los pulsadores. Ya, 13 de ese, 13 de este otro pulsador, también está bien. Tenía que ir con el 13 del NO, del contactor KM1, y con el 13 del NO, del contactor KM2, también está bien. ¿Ya? Todos esos están conectados. ¿Ya? Después, había que verificar que el 14 del pulsador tiene que ir con el 14 del normalmente abierto del KM1. Ahí. ¿Ya? Y por si acaso verificar que no esté conectado con este otro, porque no debería haber conexión. Ya, está bien. Ya. Después conectamos, vemos si está conectado el otro pulsador, hecho con el NO del contactor KM2. Está bien. Ya. Después teníamos que verificar, ¿no es cierto?, que el 14 de este pulsador tiene que ir con el cerrado, ¿no es cierto?, del contrario, ¿no es cierto?, del KM2. ¿Ya? Entonces este 14 tiene que ir con el 11 cerrado del KM2, está bien. ¿Ya? Después este otro 14 tiene que ir con el 11 cerrado del KM1, sí, ya tiene que ir ahí, está bien. ¿Ya? Y verificar que no vaya a haber un puente, está bien. Ya. Está bien esa conexión, ¿cierto? Ahora, los 12 de los cerrados, ya, por ejemplo, el 12 de este cerrado del KM1 tiene que ir con el A1 del KM2. Ya. Y el 12 del otro cerrado tiene que ir con el A1 del KM1. Bien. Ya, está bien. Ya, entonces todo eso está verificado. Ya, las 12 pilotos igual podemos verificar el A1 del KM1 con esa. Ya, y el A1 de este KM2 con esta. Bien. Ya, y el 98 tiene que ir con la luz piloto de falla. Ya. Entonces estábamos bien, ya. Y los neutros, revisar que estén bien conectados. Ya, este neutro con ese, con este neutro, con el neutro del contactor en la 2 de la bobina, ya, y el 2 de la otra bobina también. Ya, tiene que estar conectado ahí. Bien. ¿Ya? Y por último, voy a chequear que no haya conexión entre fase y neutro. ¿Ya? Si yo chequeo continuidad, no debería marcarme continuidad si yo mido entre fase y neutro. Está bien, ¿ven? No marca continuidad. ¿Ya? Eso también es bueno verificarlo, porque así yo sé si hay un puente entre fase y neutro, porque ahí podría formarse un cortocircuito. ¿Ya? Si que estuvieran conectados.
Ya. Entonces, ahora se hizo la energización del circuito. Aquí pueden ver que están las tres fases energizadas. ¿Ya? Si una de estas luces estuviera apagada, significaría que no está bien puesto el enchufe, ¿ya? Porque tienen que estar las tres fases alimentando, ¿ya? Entonces ahí estaríamos verificando que está bien eso, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, para poder darle arranque al motor, ¿cierto?, hay que usar primero este automático, ¿cierto?, este diferencial, ¿cierto?, hay que subir el automático, ¿ya? Subimos acá, ya, ahí está, y subimos este otro, ¿ya? Entonces ahí estamos alimentando todo el circuito, ¿ya? Entonces ahora lo que habría que hacer es darle partida para que gire en un sentido, ¿ya? Entonces ahí puedes usar el botón verde, ¿ya? Y vamos a ver que el motor va a girar, ¿ya? Ya, ahí lo paré, ¿no es cierto? Y ahí pueden ver que el motor giró, ¿no es cierto?, hacia adelante, ¿ya? Entonces ahora voy a oprimir el otro botón, ya, en otra partida, que es esta de acá, ¿ya? Entonces lo oprimo. ¿Ya? Ahí se puede ver que el motor giró en el sentido contrario, ¿no? ¿Ya? Y mientras yo pulsaba los botones, también se pudieron darse cuenta que las luces piloto se encendían, ¿no es cierto?, la verde o la amarilla dependiendo de cuál era el giro, ¿ya? Ahora también nosotros podemos verificar de que si le damos partida a un giro, ¿no es cierto?, si el operador se equivoca y oprime la otra partida mientras ya está partiendo el motor, ¿no es cierto?, no va a haber ningún problema de cortocircuito, ¿ya? Y eso porque pusimos unos contactos cerrados. Ya los contactos cerrados KM1 y KM2 son los que impiden que las bobinas se energicen al mismo tiempo, ¿ya? Aunque yo haya oprimido los dos botones de partida así uno después del otro, ¿ya? Por ejemplo, acá yo podría partir con ese. Ya, no se produce ningún problema, ¿ya? O sea, no se produce cortocircuito, ¿ya? Eso es gracias a que pudimos utilizar esos contactos cerrados KM1 y KM2, ¿ya? Y eso es todo, ¿ya? Ese es el circuito con arranque con inversor de giro. Ya, gracias.